Colombia intensifica las tareas de rescate para hallar sobrevivientes tras el potente terremoto del lunes 10 de agosto. Por ahora, las autoridades hablan de al menos 265 muertos, más de 3.400 heridos y unas 496 personas continúan desaparecidas. El presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica, una medida que le permite decretar impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso por un periodo máximo de 90 días. Los departamentos más afectados por este terremoto en Colombia han sido Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Chocó. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero desde Berlín y vamos precisamente hasta el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano, donde fue el epicentro de este terremoto registrado el lunes 10 de agosto. Saludamos allí al alcalde de la localidad de Sipí, Jairo Antonio Murillo, y en Quibdó, capital de Chocó, a la periodista de Noticias Caracol, Andrea Estrella. A los dos, gracias por estar con nosotros. Sabemos que la comunicación ha sido muy difícil en ese territorio, pero para nosotros es muy importante poder escucharlos. Alcalde, comienzo con usted para que por favor nos cuente cuál es la situación ahí en el municipio de Sipí tras este terremoto. ¿Les ha llegado ayuda? Muy buenos días para todos. Primero que todo, darle gracias a Dios por la segunda oportunidad, como le llamo, de estar con vida y salud. Sí se están gestionando ayudas. Hoy nos anunciaron que por una gestión llegan 30 toneladas a Ismina para dividirlas o repartirlas en 5 municipios que también han sido afectados, y tenemos un equipo en Ismina donde hay una bodega, y allí se van a depositar los alimentos y las ayudas para posteriormente llevarlas al municipio de Sipí. Andrea, el alcalde nos habla de Sipí, de su municipio, pero ¿cómo es la situación en el resto del departamento del Chocó? Hola, muchas gracias por ustedes, por querer informar sobre esta calamidad tan, digámoslo así, tan estremecedora que nos tiene desde el lunes sobre las 7:34 de la mañana. En este momento, el departamento del Chocó, que tiene 31 municipios, reporta 13 personas fallecidas, 182 heridos. Afortunadamente ayer, las 4 personas que estaban reportadas como desaparecidas ya están bien, están sanas, salvas en sus casas. Hay 8.056 familias damnificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente lo perdieron todo. Hay 4.027 familias afectadas. ¿Qué quiere decir? Que aunque no lo hayan perdido todos, en su casa hay grietas, hay lesiones, digamos, en edificaciones. Entonces hay más de 4.000 familias. Es un total de 21.256 personas damnificadas, 24.662 personas afectadas, 29 municipios afectados. Quiere decir que el 93% del departamento del Chocó en este momento está con alguna afectación. 1.144 viviendas destruidas, 8.868 viviendas averiadas y 7 puentes vehiculares afectados. Este es un dato, digamos, de los puentes vehiculares, es muy preocupante porque hay localidades que se conectan a través de estos, digamos, estos puentes para poder llegar a otros lugares, incluso comunicarse con el resto del país. Una de esas situaciones más graves se vive en San José del Palmar, donde en este momento la única vía que los comunica a más de 10.000 personas está totalmente bloqueada por más de 24 derrumbes. Claro, San José del Palmar, que es, Andrea, fue el epicentro de este terremoto. Alcalde, usted nos hablaba de las toneladas de ayuda que tienen previstas llegar hoy, pero háblenos un poco de la geografía de esta zona, porque usted nos dice que la ayuda va a llegar a Ismina, pero ¿cómo va a ser la distribución? Para la gente que nos escucha en México, que nos ve y nos escucha en México, o en Argentina, o en otro país de América Latina, ayúdenos a entender un poco la geografía de este departamento del Chocó, por favor. Perfecto. Sipí está ubicado en el sur del departamento del Chocó, en la subregión del San Juan. El único acceso que tenemos para Sipí
para llegar a Sipí es vía acuática, porque no tenemos, a la fecha no tenemos vía carreteable. Desde luego que las ayudas llegan a Ismina y desde Ismina en unas embarcaciones, en unas lanchas, nos toca transportarlas a diferentes comunidades donde están las afectaciones. ¿En qué punto está Ismina para la gente que no lo sabe, alcalde? Ismina es un punto medio en la subregión del San Juan, la subregión del San Juan. ¿Y qué es lo que más necesitan en este momento, alcalde Murillo? Desde luego, cuando se presentan estas dificultades, se requieren alimentos, se están tratando de organizar unos albergues temporales porque las personas lo perdieron todo, las personas que sufrieron las afectaciones total de las pérdidas de las viviendas. Entonces se requieren alimentos, se requieren colchonetas, se requieren medicamentos, sí, etcétera. Y más allá, la reconstrucción que sería posteriormente de las viviendas. Y esa es la oportunidad para hacer el llamado pues al gobierno departamental y nacional y donde nos puedan escuchar para ver de qué manera cerramos o mitigamos esa enorme situación que se está presentando en nuestro territorio. Andrea, tú estuviste en San José del Palmar, que como mencionábamos fue el epicentro de este terremoto. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que viste ahí? Bueno, aunque en la cabecera municipal que se presentó digamos, este infortunio, no se mira mucha devastación. La situación más preocupante está en la zona rural, porque son 19 veredas que en este momento están pidiendo auxilio. Desde el casco urbano, para que se hagan una idea, hasta el punto, digamos, donde está la primera vereda, tienen que coger camino en trocha, que lo pueden decir por acá, o sea, que no están pavimentados. Son caminos que todavía los llaman por acá coloquialmente de herraduras, y tienen que ir lo mínimo 2, 3 horas para poder llegar a la primera, digamos, vereda. Pero resulta que entre ese lapso de la cabecera municipal al primer pueblo, digámoslo así, se pueden demorar más porque hay más de 75 bloqueos que impiden que se puedan llegar ayudas. Entonces, ¿cuál es la atención que ahorita va a hacer la Gobernación del Chocó junto con el Gobierno Nacional? Llevar maquinaria amarilla para que se puedan despejar no solamente la vía principal, porque los habitantes están corriendo el riesgo de quedar desabastecidos. Ya hoy es 4 días después de ese terremoto y los alimentos no han podido ingresar a San José del Palmar, porque es la única vía de acceso que tienen. La única manera que pudimos llegar ayer fue a través de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que permitió llevar las primeras ayudas y también una antena satelital y una planta para que puedan generar energía, porque pues desde el lunes están sin energía estos habitantes. Son alrededor de 6.000 personas que están en la cabecera municipal y otros 4.000 que están en las veredas. Entonces, aunque no se mire como, a diferencia de la capital Quibdó, donde hay mucha más población, estamos hablando de que hay casi 200.000 habitantes en Quibdó, donde hay 21 barrios que están muy afectados. Aquí sí hay más de 100 viviendas que quedaron colapsadas. De hecho, hay estructuras que en este momento tienden a quedar en ruinas porque desafortunadamente se siguen presentando algunos movimientos, aunque no con mayor intensidad como el del lunes de 7.4, pero sí se han seguido presentando movimientos que incluso en San José del Palmar, después del terremoto de aquel lunes, hasta ayer ya se habían presentado más de 100 réplicas. Entonces ese es como el miedo que tiene hoy la población, porque incluso hay casas que si el lunes no quedaron, digamos, destruidas, en el lapso de todos estos días ya están haciendo de que ya no puedan ser habitadas. Ya. Alcalde, usted nos hablaba y nos hacía un llamado para, sobre todo, las autoridades tanto del departamento, regionales como nacionales. Teniendo en cuenta las dificultades que hay para llegar al Chocó, en este momento, ¿usted ha tenido algún tipo de coordinación con esas autoridades?
vimos que el presidente Abelardo de la Espriella, uno de los primeros lugares que visitó, de hecho el primer lugar que visitó tras la tragedia fue Chocó, pero ha tenido contacto con autoridades, por ejemplo, de la región, con la gobernadora Nubia Córdoba. Sí, efectivamente, con la gobernadora hemos estado en constante comunicación y hoy está previsto en Quito, la capital del departamento, una reunión con el viceministro y aspiro a estar en esa reunión. ¿Y cuáles son las urgencias en este momento para, no solamente para Sipí, sino para todo el departamento? Esta pregunta es para ti, Andrea. ¿Me repites, por favor? Sí, te preguntaba por las mayores urgencias que tienen en este momento en el departamento del Chocó. ¿Qué dice la gobernadora y qué les ha llegado hasta ahora? Porque se ha anunciado mucha ayuda a nivel internacional, ayuda del exterior, pero ¿qué les ha llegado? Bueno, hasta ahorita ya acá está la ministra de Vivienda, también hay presencia el Ministerio de Defensa. ¿Y por qué del Ministerio de Vivienda? Porque una de las grandes afectaciones es el tema de la infraestructura. Hay más de 3.199 viviendas que están averiadas y más de 460 casas destruidas en todo el departamento del Chocó. Y hay otras, como le digo, que están a punto de colapsar. Entonces, ¿qué ha hecho el ministerio conjunto con la gobernación del Chocó? Están trayendo un equipo de especialistas, de ingenieros que vengan a evaluar todas esas infraestructuras, porque así permitirá, primero, que personas tengan la tranquilidad de volver a sus casas. Hay un drama muy grande y es de que hay casas que quedaron agrietadas y la gente está durmiendo en las calles, en los andenes, porque temen entrar a sus hogares. Entonces, eso sería como en este momento lo más urgente. La otra situación muy preocupante son las instituciones educativas. Hay que entender que a raíz de este terremoto hay municipios donde literalmente se están a oscuras. Las instituciones educativas también tuvieron muchas, digamos, averiaciones, otras quedaron totalmente destruidas. En este momento hay 4 días que ya los niños no han podido entrar a clases. Se ha tenido de pronto como opción tener la virtualidad, pero que hay que entender que el tema de la conectividad acá en el departamento del Chocó es muy compleja porque tan solo el 15% de los municipios de 31 que tienen acceso a la conectividad de Internet. Entonces, todos estos elementos hacen que se vuelva una necesidad urgente. También hay que decir que hay municipios como en San José del Palmar donde el acueducto se quedó destruido, o sea que no hay agua potable. De hecho, en muchos de estos municipios no hay agua potable, hay 6 acueductos que quedaron destruidos. Entonces, todas estas situaciones hacen que la emergencia se vuelva cada vez más complicada de atenderla. Podemos hablar de que acá hay una crisis humanitaria en medio de esta emergencia. Entonces, hay que verlo desde todas las aristas y más que decir qué es lo que más se necesita, de pronto es cómo se va a empezar a reconstruir el departamento del Chocó, porque hay que entender de que es uno de los más pobres que tiene el país y de alguna manera acá vivimos cerca de 600.000 habitantes, pero en condiciones que muchas oportunidades, algunos están en pobreza extrema. Y son esos puntos los que más en este momento preocupa a todas las autoridades, porque son personas que en muchas ocasiones viven de lo que hacen del diario. Sí, es importante lo que mencionas, Andrea, porque es que mucha gente no sabe que antes de este terremoto ya la situación allí en el Chocó era muy difícil. Pero, alcalde, señor alcalde, díganos usted cómo ha visto la reacción no solamente de las autoridades regionales, sino nacionales en torno a esta tragedia. ¿Cree que lo han hecho de manera apropiada? ¿Cree que ha faltado algo? ¿Cómo ha visto usted y qué dice la gente, el ciudadano de a pie en su municipio, por ejemplo? Pues efectivamente la gente preocupado, consternado pues por la situación, por el tema del sismo y de todo lo que se está viviendo, pues nosotros escuchamos el llamado que hizo nuestro presidente de la República y estamos a la expectativa de qué manera también llegan las ayudas a nuestro territorio. También es de anotar que nosotros en el municipio de Sipí tuvimos pérdida.
El Palacio Municipal quedó totalmente destruido por concepto de los ingenieros. Manifiestan que hay que terminar de demoler y reconstruirlo, o sea, construirlo nuevamente. También la estación de policía quedó bastante afectada. Eh, También algunas instituciones que se desplomaron total, algunas iglesias en zona rural, iglesias cristianas, y sumado a ello las viviendas, los hogares, que tenemos un total de 160 viviendas destruidas total y aproximadamente unas 370 con grietas o con pérdidas pues menores, ¿sí? Eso básicamente es la situación en cuanto a las pérdidas, pero sí efectivamente son 160 las que se perdieron íntegras. Y también nosotros, en medio de toda esta situación, también es de contar todo lo que se ha vivido década tras década en nuestro territorio, en Sipí, donde ha sido un territorio azotado por el conflicto, y pese a todo, viene ahora pues estos temas de la naturaleza que uno no los alcanza a entender, pero, pero que pasan, ¿sí? Esos municipios donde sufrimos por los servicios públicos domiciliarios, a sabiendas de que es un derecho constitucional que tenemos, un derecho como colombianos y seres humanos, por lo menos a tener los servicios básicos domiciliarios para iniciar o por lo menos hablar de calidad de vida. Dicho de esta manera, no podríamos decir que vivimos dignamente en estos territorios a como lo exige o como lo establece nuestra Constitución colombiana, porque realmente tenemos mucha vulneración en cuanto a lo que tiene que ver con la asistencia y los servicios públicos domiciliarios. Así es, alcalde. Sin duda que el Chocó es uno de los departamentos que más sufre en Colombia este tipo de situaciones, aparte de esta tragedia natural. Pero, Andrea, te quisiera preguntar, tanto el alcalde como tú me han hablado del día después, de la reconstrucción, de lo que viene ahora. ¿Han dado las autoridades alguna pista de cómo sería esa hoja de ruta? ¿Hay alguna novedad al respecto de cómo sería esa reconstrucción? De alguna manera hay que entender algo de que, como le dijo el alcalde, acá el tema de los servicios básicos es muy complejo. El tema de la energía hasta ahora, después de 4 días en algunos municipios, está llegando paulatinamente porque se cayeron muchas redes. Entonces, ¿qué ha dicho el gobierno nacional? Que cuando se tenga todo consolidado oficial, podrían estar hablando de tener esas, digamos, ayudas o acciones prioritarias en el tema del plan a mediano plazo, que es el tema de la reconstrucción. Ya habíamos hablado un poco de la evaluación de las infraestructuras, pero lo que se está haciendo ahorita es dar ayudas prioritarias, que el primer respondiente son las alcaldías, el segundo respondiente sería la gobernación y después ya sería la nación. Entonces, en este orden de ideas, los alcaldes tienen la tarea de tener toda la recopilar toda esta información para que ellos entren a atender de manera urgente a todas las personas, tanto damnificadas como afectadas. Entendemos que en su mayoría de los municipios son de categoría sexta, que tienen muchas limitaciones en sus recursos y obviamente el presupuesto pues a esta fecha ya está colapsado, porque hay que entender de que antes de este terremoto muchos de ellos venían sufriendo inundaciones y otros eventos naturales que acá son muy comunes. Entonces, para muchos de ellos los cogió desfinanciados, entonces tienen que hacer una situación muy compleja. Ahora, ¿qué es lo más urgente? El tema de la reconstrucción de las casas. Sabemos que falta mucha mano de obra. Acá pues es un departamento muy rural, que las mismas personas están reconstruyendo sus casas. Lo que sí necesitan es elementos para construcción. Por ejemplo, estamos hablando de zinc, de techos, de máquinas, de kit de aseos, utensilios de cocina, colchonetas, como lo decía el alcalde.
pero especialmente cemento, clavos, elementos que le permiten a la gente que de hecho ellos prefieren tener donde resguardarse, digámoslo así, muy fuerte, que pensar en este momento si su casa está muy bien, si su casa va a caer o si incluso puedan comer con tranquilidad. O sea, es un drama demasiado complejo que decirte ahorita, después de 4 días que han pasado toda esta situación, la hoja de ruta del gobierno nacional apenas se va a empezar a reconstruir porque de hecho toda la información de lo que ha dejado esta catástrofe no se ha podido consolidar totalmente. Sin duda, Andrea, que la situación es muy dramática y por supuesto seguiremos muy atentos a lo que ocurra allí en el Chocó. Alcalde de Sipí, señor Jairo Antonio Murillo, periodista de Noticias Caracol, Andrea Estrella, muchas gracias a los dos por habernos acompañado en Actualidad en Análisis. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted por darnos este espacio y hacer conocer nuestra situación en el territorio, en el departamento del Chocó. Muchísimas gracias.